Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Versículo 14 dice: por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Vamos a compartir esa palabra esta mañana. Padre, queremos darte gracias por reunirnos en tu nombre, por permitir en esta mañana juntos elevar una oración de gratitud y estar en este lugar, Señor, dispuesto, Padre, a escuchar de tu voz, de tu palabra. Por tanto, danos corazón obediente, corazón crédulo, corazón dispuesto para ti, a fin de que en esta mañana, Dios, tu palabra encuentre lugar en nuestros corazones. Es nuestra oración por todo lo que en esta mañana no están. Tú conoces, Señor, las razones por las cuales no están, pero de aquí nosotros oramos para que tú guardes sus vidas, sus corazones, quites todo impedimento de su vida, Dios, y que nada ni nadie entorpezca su caminar en ti. Guárdalo para ti y no permita, Señor, de que se aparten de tus caminos. Tu bendición sea con ellos. Y para nosotros quedamos en este lugar, Padre, que en el nombre de Jesús nos bendigas. Quedamos en tus manos, Dios, para que toda oposición del enemigo sea sujeta a tu autoridad. Y en este lugar haya libertad para escuchar, para recibir, para creer y para ser bendecido, Dios. A ti la gloria, Dios, y las gracias, Padre, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a tomar asiento, vamos a procurar escuchar al Señor, a que Dios nos dé oídos para oír. Y este versículo que hemos leído es un versículo que está en el centro de todo un mensaje que empieza desde el versículo 1. Bueno, no vamos a compartir todo ni leer todo porque en realidad es bastante. Y ya cuando lleguemos a esta parte en el estudio que estamos llevando del libro de Efesios, iremos a detalles, ¿verdad? Pero este versículo, como le digo, está en el centro y su contexto es que Dios está hablando a la iglesia, a los creyentes, a los cuales le pide, vamos a leerlo como título nomás, a los cuales a estos creyentes le pide, le dice: ustedes sean imitadores de Dios. Versículo 2 dice: anden en amor, como Cristo nos amó. Versículo 3 dice: fornicación, inmundicia, avaricia, ni se nombre entre ustedes, ni tampoco palabras deshonestas, ni necedad, ni tronerías que no convienen. No haya ningún fornicario, ni inmundo, ni avaro, porque tales personas no heredarán el reino de Dios. Que nadie te engañe con palabras vanas, porque la ira de Dios viene sobre ellos. Y llegamos al versículo 11, donde dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y en ese contexto aparece el versículo 14. Por tanto, dice, o por lo cual, despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y luego continúa diciendo: mirad que con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. En ese contexto está esta palabra que dice: por lo cual despierta tú que duermes. Le está hablando a la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Pero también le está hablando a la iglesia en todos los tiempos y principalmente en ese tiempo. Hoy, si hay alguna característica
de la iglesia del presente es una iglesia que está durmiendo, ¿no? Está durmiendo un sueño profundo, un sueño largo, un sueño que para algunos se va a convertir en una pesadilla. Pero lo cierto es que espiritualmente la iglesia está durmiendo. Amén. Porque si la iglesia estuviera despierta, hoy nos faltarían sillas. Si la iglesia estuviera despierta, atenta realmente a los tiempos en que estamos viviendo, porque creo que todos somos conscientes que estamos en los últimos tiempos. ¿Verdad? Y si estamos en los últimos tiempos y a punto de que esta historia acabe, pues sabremos por la palabra de Dios que esta historia no acaba solamente con el rapto de la iglesia. Esta historia continúa un tiempito más y cosas más que sucederán que la palabra de Dios lo dice, pero para la iglesia está a punto de acabar esta historia. En cuanto a su vida terrenal, en cuanto a nuestra permanencia en este mundo, la iglesia está a punto de partir de esta tierra, pero pareciera que para muchos no va a suceder todavía eso. Para muchos falta mucho para aquello. Para muchos no es tan importante quizás este momento, pero si fuera así, pues es como que nos preguntáramos en este momento, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú si tú supieras que solo te quedan 2 horas de vida? ¿Qué harías? ¿O qué haríamos, para incluirme también? ¿Qué haríamos nosotros si supiéramos que solamente nos quedan 2 horas de vida? ¿Seguiríamos durmiendo en nuestra cama? ¿Seguiríamos trabajando desesperadamente por juntar dinero? ¿Seguiríamos peleando de repente con la gente que nos hace problemas? ¿Seguiríamos amargados ahí en un rincón sin querer saber con nadie? ¿O de pronto quizás, entendiendo lo que viene, quizás doblaríamos nuestras rodillas y buscaríamos de Dios de todo corazón? Quizás nos pondríamos a cuenta de todos nuestros pecados porque sabemos que en 2 horas vamos a morir. Y saber que después de ese tiempo no hay más. Quizás todos haríamos eso. Con el entendimiento de que si no estamos en Cristo, pues si no estamos en comunión con Él, pues nos quedamos o nuestro destino, si el caso fuera la muerte, sería muy incierto. Pero de segundo que toda persona que tiene un poquito de inteligencia haría eso, un poquito de sensibilidad haría eso, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Amén. Todos haríamos eso. Pero si la palabra me dice que Cristo viene pronto y que lo primero que va a levantar es a su iglesia, y su iglesia está ocupada en otras cosas, entretenida en otras cosas, en otros afanes, en otros quehaceres, y no dándole, por ejemplo, como un día de hoy, la prioridad que necesita él de estar en su presencia y de buscar de Dios y alimentar su corazón y su alma y su espíritu, a fin de que estemos cada vez más firmes en las cosas de Dios, pues concluimos, y no solamente por el caso nuestro, concluimos que la iglesia está durmiendo. ¿Por qué decimos que está durmiendo? 1, porque la palabra lo dice. 2, porque si procuramos entender por la experiencia que tenemos, cuando dormimos, ¿no? Cuando dormimos nos desconectamos de este mundo. Cuando dormimos ya no nos importa qué está pasando, porque estamos durmiendo. No sentimos si entran en tu cuarto, si te jalaron la colcha, no sentimos nada cuando estamos realmente profundamente dormidos. No nos interesa nada de este mundo terrenal mientras estamos durmiendo. Y ay de aquel que se atreve a despertar, ¿verdad? Y ay de aquel que dice, ya levántate, que ya es hora de despertarse, ya son 10 de la mañana y tú sigues durmiendo. ¿Qué bola les da a muchos que lo despiertan, ¿verdad? Que quieren seguir durmiendo, que te dicen un ratito más, se dan 5 vueltas más ahí, se enroscan más en las sábanas y no quieren levantarse, porque quieren seguir durmiendo. Bueno, eso les pasa a otra persona, a ustedes no les pasa eso, ¿verdad? Ninguno de ustedes se molesta cuando le dicen, levántate, es tarde, haz tus cosas. Nadie quiere hacerlo porque todos quieren seguir durmiendo, ¿verdad? Bueno, por si acaso no nos vamos a agarrar en esta mañana como dormilones,
tampoco es un mensaje dirigido a ellos. Estamos hablando en términos espirituales. Cuando una persona duerme se desconecta de ese mundo, se desconecta totalmente. Es totalmente indiferente a lo que pase a su alrededor. Está solamente centrado en un momento donde quiere descansar y está descansando. Y cuando uno descansa, todo tu cuerpo se relaja, todo tu músculo se relaja. Nadie duerme enroscado, todos duermen con las piernas extendidas, algunos se enroscan un poco, pero la idea es relajarse. El cuerpo necesita relajarse, recuperar sus fuerzas, recuperar su vitalidad. Por eso que dormimos, porque el cuerpo necesita recuperar fuerzas. Pero es un estado donde nos desconectamos de todo, donde no hay sensibilidad, salvo que te pongan el volumen a todo. Levanten el volumen, te hagan bulla, hay un terremoto quizás, ¿no? Porque a veces hasta los temblores ni los sentimos. Y eso tiene mucho que ver con el tema espiritual. Cuando alguien está dormido espiritualmente, está desconectado de su realidad. Escúchenme bien, cuando alguien se ha dormido espiritualmente, es porque se ha desconectado de su realidad. Se ha metido en su propio mundo de sueño, está muy confortable, muy tranquilo ahí y no le importa nada de lo que está a su alrededor, que es su verdadera realidad. Porque cuando uno duerme se abstrae del mundo natural y se mete en un mundo del sueño, un mundo del alma que te desconecta de lo natural. Nadie cuando está durmiendo se está acordando, tengo que ir a trabajar, tengo que dar de comer a mis hijos, se está quemando la olla. Nadie se olvida uno de todo, ¿verdad? Bueno, hablando en términos espirituales, cuando alguien está durmiendo espiritualmente, es alguien que se ha desconectado de su mundo natural. No es sensible a lo que está pasando a su alrededor. ¿Por qué prefiere estar en esa condición? Y si algo le está pasando a la iglesia en este tiempo, es que se ha salido de la realidad. Muchos ni toman en cuenta que Cristo viene pronto. Muchos ni se acuerdan. Por ahí hay una corriente fuerte que ha entrado en el Perú y está en Japón también, que están hablando de que Cristo ya no viene, porque ya vino. En el año 1930 dice que Cristo ya vino. ¿Para qué esperar que Cristo viene? Ya Cristo vino. Bueno, entonces con mayor razón sigamos durmiendo. Entonces, cuando de pronto escuchamos cosas como esas, pues se pierde el interés y la expectativa del pronto retorno de Jesús. ¿Para qué esperar a alguien que ya vino? ¿Verdad? Entonces la indiferencia y abstraerse de la realidad es una de las características de la iglesia presente. Y me refiero a aquello que ya no tenemos la perspectiva por un mundo que se pierde. ¿Para qué ir a predicar? Acá nomás entre nosotros. Y se pierde la carga, se pierde la sensibilidad, se pierde la pasión que hay en ganar las almas para Cristo. ¿Para qué? Ya, si vámonos cuando por último ni nos escuchan, ¿para qué? Y se pierde la pasión. ¿Por qué? Porque está abstraído de su realidad. Se pierde la perspectiva del cielo porque se piensa que todo es aquí en la tierra. Y nos volvemos materialistas y apegados a este mundo. Que de pronto cuando alguien viene a despertarnos y nos molestamos porque alguien nos despierta porque queremos seguir durmiendo, ¿no? Es porque estamos muy encantados con nuestro sueño. Queremos seguir durmiendo. Queremos vivir en ese mundo abstracto, personal, en mi propia burbuja personal, y no darme cuenta de los tiempos en los que estamos viviendo, de la urgencia que hay espiritualmente de que la iglesia se prepare para ese día y de la carga que debe tener en el corazón todo hijo de Dios de predicar el evangelio y de tener una vida santa. Se pierde eso, ¿no? Y así como algunos se molestan cuando le pasan la voz para que se levante, muchos se molestan cuando le dicen: oye varón, despierta, estás durmiendo en las cosas de Dios, estás flojeando en las cosas de Dios, tú ya no oras, tú ya no cantas, tú ya no ayunas, tú ya no lees la palabra y por último ni
orar de vez en cuando. Y muchos se molestan porque dicen, no, yo oro en mi casa, yo comparto la Biblia en mi casa, yo le predico a las personas que conozco. ¿Por qué me hablas que estoy frío o que estoy durmiendo? No, yo estoy bien. Y déjame dormir. No me molestes. Y esa actitud sucede en lo natural, que ustedes lo saben pero perfectamente, y sucede en lo espiritual. ¿Me está entendiendo? A nadie le gusta que te digan eres un dormilón espiritual. A nadie le va a gustar que le diga estás flojeando espiritualmente. A nadie le va a gustar que le diga estás descuidado y estás abstraído de tu mundo real, te has metido en tu burbuja pensando de que vas a vivir acá 1000 años más. Pero la realidad es esta, hermanos. Si está escrito aquí en la palabra de Dios, en un contexto donde estas personas participaban del mundo, apoyaban las cosas del mundo, no le llamaban la atención a las prácticas que se hacían en el mundo, olvidándose que eran hijos de luz y estaban vinculados pues a muchos pecados, consintiéndolos, porque no necesariamente uno tiene que cometer algún pecado, sino simplemente el avalar ese pecado, uno se hace partícipe del mismo. Cuando la palabra nos llama que nosotros, siendo luz, debemos decirle a la gente su condición para que salga de esa condición, porque ese camino que ha tomado lo va a llevar a la destrucción, a la muerte y a la condenación. Pero si no le digo, yo soy cómplice, soy culpable también. ¿Me entienden? La iglesia ha sido puesta para compartir la verdad, para comunicarle a la gente las verdades, para que tú cuando veas a alguien en malos caminos le digas, para, mira dónde estás yendo, mira tu destino, acuérdate que hubo alguien que murió por ti, arregla tu vida, ven a Cristo, que es el mensaje principal de la iglesia. Pero si no lo hacemos y consentimos y avalamos y callamos frente al pecado, somos cómplices y somos culpables y somos responsables. Y lo que pasaba aquí en este entorno es que Pablo le está diciendo a la iglesia, le está diciendo esto: tengan cuidado, sean imitadores de Dios, anden en amor, aléjense del pecado, guarden sus vidas, recuerden que son hijos de luz. Por lo cual dice, despierta, porque no te estás dando cuenta. No te das cuenta de lo que está pasando, no te das cuenta de tu posición en Cristo, no te das cuenta de la labor que debes hacer, y estás entretenido más en cosas personales, en tu propio mundo natural. Cuando uno va a la palabra, por ejemplo, acá hacemos un pequeño paréntesis. Busquemos, por ejemplo, 2 Corintios, el capítulo 5. El versículo 14 y 15, para que podamos entender cuál es la posición que debe tener alguien que dice que está en Cristo. Porque si realmente lo está, debe encajar en lo que dicen estos dos versículos. 2 Corintios 5, versículos 14 y 15. Y la palabra dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué está diciendo aquí Pablo a los Corintios? Si tú eres de Cristo, si tú estás identificado con Jesús, si tú realmente eres un hijo de Dios, debes entender que Cristo murió por ti. Y murió por ti para que ya no vivas para sí. O sea, ya no vivas una vida egoísta. Yo vivo para mí, ¿no? Trabajo para mí. Todo lo que hago es para mí. ¿Qué me importa a los demás? Me importa solamente mi vida. Y ese tipo de vida es una vida egoísta, personalizada en uno mismo. Y una vida egoísta no es la vida de un hijo de Dios. Porque una vida egoísta piensa, tengo comida, tengo plata, tengo mi casa, tengo a Cristo, ¿qué me importa lo demás? Haya ellos que se condenan, haya ellos que no tienen.
pero la vida en Cristo es totalmente diferente, donde uno tiene que dejar de mirarse a sí mismo y empezar a mirar a los demás. Y decirle que estoy orando por esa persona que no tiene trabajo, estoy orando por esa persona que está en el pecado, estoy orando por esa familia que está destruida, estoy orando porque necesitan de Cristo. Y no solamente estoy orando, sino los voy a visitar para compartirles la palabra, para llevarles aunque sea un poquito de arroz, un poquito de azúcar y compartir con ellos, porque yo sé que ellos no tienen y Dios me ha provisto algo, y empiezo a compartir no solamente palabras, sino también cosas y tiempo de mi vida, y me estoy centrando en ellos y no en mí. Y ese es el mensaje del Evangelio, para que no vivamos para nosotros mismos de una manera egoísta. ¿Y qué me importa lo demás? Sino, como dice la palabra, ya no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, el mensaje es: soy de Cristo, Cristo murió por mí, ahora yo decido vivir para Dios, ser un instrumento de Dios, alabo a Dios, glorifico a Dios, busco de Dios y le sirvo a Dios a través del servicio también a mi prójimo. Ese es el mensaje de Cristo. Pero cuando de pronto yo estoy durmiendo espiritualmente, solamente me importa lo mío, y a veces ni siquiera lo mío. Porque si me importara lo mío, fuera cuidadoso de mi vida espiritual. Y estaría preocupado si realmente estoy buscando de Dios, si realmente estoy sirviendo de Dios, si realmente estoy creciendo en las cosas de Dios. Pero como estoy tan preocupado por otro tipo de cosas, me olvido de la parte espiritual, me olvido de mi servicio para Dios, me olvido de mi comunión con Dios, me olvido de todo y me arropo en el contexto del mundo natural para solamente buscar lo material, lo terrenal y lo humano. Y la iglesia del Señor de nuestro tiempo está actuando de esa manera. Quizás influenciada por corrientes que entraron por los años 90 en adelante, corrientes que le inyectaron en la mente y en el corazón a mucha gente a buscar cosas materiales, a transar con Dios, a negociar con Dios, con ese mensaje del Evangelio de la prosperidad que contaminó a mucha gente, y a mucha gente le cambió el sentido de lo que es la perspectiva espiritual para centrarse en un evangelio donde yo negocio con Dios, donde me importan las cosas materiales, donde ya no me importa la gente, sino me importa lo que tiene la gente. Ese es el mensaje que ha contaminado, y por otro lado, un mensaje permisivo ha llevado a una malformación de nuestra generación, llegando al punto que esta palabra calza directamente con nosotros. Cuando nos dice: despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. La iglesia de nuestro tiempo necesita despertar. Nosotros necesitamos despertar. ¿Amén? ¿Están conmigo? Nadie se molesta, ¿verdad? Nadie se molesta, ¿verdad? Y si alguien se molesta, pues moléstese con la palabra que se está dando. Porque muchas veces la palabra va a incomodar nuestra carne, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Es tiempo que aprendamos a vivir para Dios. Es tiempo que decidamos vivir para Él. No hay mucho tiempo por delante. No hay años por delante. No. Nosotros como generación última veremos el retorno de Jesús. Y alguno dirá: pero yo he escuchado años ese mismo mensaje. Desde que me convertí, yo tengo como 20 años, yo vengo escuchando el mensaje de que Cristo viene pronto, y han pasado 20 años y Cristo no viene todavía. ¿Cómo me dice ahora que Cristo viene ahora? Si esa vez pasada también me lo dijeron. Bueno, esta vez es muy diferente a hace 20 años, 30 años atrás. Las condiciones en las que estamos viviendo y el tiempo en el que estamos viviendo son muy diferentes. Son muy diferentes. Y una de las cosas que tiene que tener clara la iglesia es que la iglesia tiene que estar entendida de los tiempos, advertida de los tiempos, porque la iglesia no vive en las tinieblas, la iglesia vive en la luz. Y el que
cristiano debe entenderse que vive en la luz, no vive en las tinieblas, no vive en la oscuridad, no vive en la desinformación, no está envuelto en el pecado, porque el que está envuelto en el pecado, su entendimiento es entenebrecido, pero el que está en Cristo, su entendimiento ha sido limpiado, su entendimiento ha sido abierto, tiene la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le habla y le hace entender los tiempos en que está viviendo, le advierte y lo levanta a 3, 4 de la mañana para que busque de Dios, le abre el gusto por leer la palabra, porque es nacido de nuevo. ¿Entiende lo que quiere decir? Está habitando en la luz, no en las tinieblas. Pero el que está habitando en las tinieblas no se da cuenta de nada, no sabe nada, porque justamente vive en las tinieblas. Entonces, cuando llega esta palabra a nuestras vidas, nos dice: despiértate, tú que duermes. Una de las características de los tiempos finales, que va a suceder con la iglesia, es lo que dice Pablo a Tito, que en los posteriores tiempos, los tiempos finales, habrá mucho comezón de oír. O sea, habrá mucha gente interesada en saber quizás verdades espirituales, como una forma de acumular conocimiento, mas no como una forma de obedecer a esa palabra. Tendrán comezón de escuchar y de escuchar algo nuevo, ¿no? Yo ya escuché de Cristo la salvación, ¿qué más quiere escuchar? Que Cristo estuvo con los extraterrestres, eso es interesante, vamos a escuchar eso. Comezón de oír, no para doblegar su corazón a Cristo, sino simplemente para aumentar su conocimiento y nada más. Y cuando de pronto se predica la palabra en la parte que realmente necesita, que es la confrontación de su condición de pecado y su renuncia a la misma, ahí la palabra se vuelve complicada, se vuelve aburrida, se vuelve tediosa, se vuelve incómoda, porque esa palabra a la gente que está en el pecado no les gusta escuchar. No les gusta escuchar, se incomodan que me hablen de esas cosas. Yo quiero que me hablen del amor de Dios, yo quiero que me hablen cuando yo esté en el cielo. No quiero que me hablen, que me digan que estoy en la chismosería, que estoy en la habladuría, que estoy en el pecado, que ya no oro, que ya no busco de Dios, que no estoy comprometido. Eso no quiero escuchar. Y por tanto aborrece la palabra, rechaza la palabra. Lamentablemente debo reconocer que más de uno que estuvo por acá y ahora no está, están rechazando la palabra. No quieren saber de la palabra. Y si de pronto tú hablas con esa persona, tú dices: yo estoy bien, yo oro, yo lo leo, todos los días leo la palabra. Pero si realmente alguien leyera la palabra todos los días, fuera el primero en empezar acá, tirado al suelo buscando de Dios. Pero no vienen. Y no vienen porque simplemente desean estar en las cosas del mundo. Desean estar en los negocios del mundo, desean estar en la gratificación de la carne, y eso hasta cierto punto puede ser bueno, pero cuando eso reemplaza a mi comunión con Dios, reemplaza a mi búsqueda de Dios, reemplaza a mi servicio de Dios, reemplaza a mi crecimiento espiritual, eso se convierte totalmente negativo para mi vida. Y me envuelve pues en una sábana y en una frazada en la que estoy bien abrigadito y bien rico, y no quiero que nadie me despierte de mi sueño. ¿Me entienden, verdad? Aquellos que no quieren cambiar, de que están bien envueltos en su cama y no quieren despertar, prefieren estar durmiendo, confiados en que ya lo tienen todo, y no se dan cuenta que realmente no tienen nada. Otra característica que vamos a encontrar en una persona que está durmiendo es que ya no habla de Cristo. Ya no habla de Cristo. No es porque se quedó mudo, no es porque perdió el hábito, sino simplemente no tiene las fuerzas ni la voluntad de testificar de Cristo. ¿Amén? Evangelismo, ¿cuántos salimos? Bueno, a Dios gracias, aquí salimos un buen número, ¿no? Salimos un promedio de un 60, un 70% de lo que congregamos, salimos a predicar. Y esa es una bendición, hermanos. Es una bendición que muchos de los hermanos de acá están
integrado con el Evangelio. Y a veces hemos salido dos grupos grandes, hemos salido a predicar la palabra en diferentes lugares, y no muy tiempo atrás. Vamos a poner ese porcentaje. Ya, vamos a bajarnos un poco, 50%. Si el 50% de una congregación grande, que algunas tienen 2.000, 4.000 miembros, se imagina que esa congregación salga a las calles todas las semanas a predicar la palabra, el 50%, o sea, 2.000 personas predicando por diferentes lugares. ¿Se imaginan eso? Agua Viva no tiene más de 4.000 miembros. La Alianza tiene, en membresía tiene como 40.000 miembros a nivel nacional. Pero ¿se imaginan que las iglesias grandes salieran a predicar la palabra? ¿Qué sería de Lima? Conmovida realmente, porque por cada esquina están predicando la palabra, por cada esquina dando testimonio, por cada esquina están abordando a la gente, por cada esquina dando testimonio, por cada esquina están orando. Sería tremendo eso. Pero preguntémonos a la experiencia que tenemos, ¿cuántos están saliendo? Hermanos, nos sobran dedos. Y es una realidad de entender que la iglesia está ocupada en otras cosas. La predicación del Evangelio a las almas que se están perdiendo ya no es prioridad para la iglesia. La prioridad es otra, quizás, nosotros, ¿no? Conferencia de matrimonios, cómo tratar con los niños. Y el mensaje se va hacia adentro cuando el mensaje debe ser hacia afuera. La gran comisión no es hacia adentro, la gran comisión es hacia afuera. ¿Qué significa que se esté entendiendo el Evangelio al revés? ¿Qué significa que sean rodeados de sus propios procedimientos o esquemas para solamente tener una convivencia interna? Y se están engordando adentro cuando la necesidad está afuera. Amén. ¿Cómo te sentirías tú, mira? Un fin de semana te falta espacio en tu mesa para poner toda la comida que se va a comer. Tú dices, Señor, gracias porque estoy bendecido. Gracias porque ahí hay pollo, pavo, carne, todo tenemos acá para comer. Y tú abres tu puerta y ves al vecino que no tiene ni un filtrante. ¿Podrás comer tranquilo? ¿Podrás disfrutar de esa abundancia de la comida que a veces hasta te sobró y prefieres meterlo al tacho para que se lo lleve la basura y antes de compartirlo? ¿Te podrás sentir bien? Que eso sucede varias veces durante la semana en tu propio hogar y ves alrededor tanta necesidad y tanta hambre. ¿Podrás estar tranquilo? De seguro que no, salvo que te mande la cabeza. Y lo mismo sucede con la iglesia en nuestro tiempo. Están engordándose adentro cuando la necesidad está afuera. Está mal de la cabeza. Están viviendo otro mundo. Están viviendo otra realidad. No, es que no salimos por el COVID. ¿Qué COVID? Y a estas alturas que estamos ya nos damos cuenta de muchas cosas. Que todo era temor, que todo era miedo y que todo era todo un andamiaje de mentiras. Y por esas mentiras, todos metidos adentro, asustados porque afuera nos contaminamos. ¿Me entienden lo que quiero decir, verdad? La iglesia de Cristo no puede estar limitada a las cuatro paredes. La iglesia de Cristo no puede estar limitada por los temores y las inseguridades. La iglesia de Cristo no puede ser paralizada por un virus. La iglesia de Cristo ni siquiera el infierno lo puede tener. Y eso es lo que a veces se olvidó alguien de predicar, se olvidó alguien de creer, y se olvidó porque consciente o inconscientemente influenciados por espíritus demoníacos han paralizado no solamente la iglesia del Perú, la iglesia del mundo, llena de temores, llena de inseguridades y olvidándose de lo más importante, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura.
Amén. ¿Por qué? Porque le está pasando el mismo caso de esa persona que cuando le vas a pasar la voz para que se levante, no quiere levantarse. No, acá estoy bien, déjame tranquilo. No importa, ya sabes decir, no importa. Oye, yo soy el amor, no importa, porque mi sueño es importante. Y eso es lo que está pasando en el tiempo presente. Y nos preguntamos en esta mañana, ¿y Jesús vendrá por los que están durmiendo? ¿Los que están durmiendo se irán con Cristo? No. De repente le está pasando la voz, está sonando la trompeta. Déjame dormir. Déjame dormir. ¿Qué me importa la trompeta? Mi sueño es lo más importante. Y hay mucha gente que quiere que Cristo venga en 2200. Porque quiere vivir en plenitud en este mundo su vida terrenal. Y les asusta que Jesús venga pronto. No, que se demore un poquito más para tener tiempo de predicar. No, mentira, para tener tiempo de estar metido en este mundo, de ir al mall, de ir a la playa, de ir a pasear, de ir a comprar. Eso es lo que a la gente le gusta. Pero no les gusta vivir el Evangelio, no les gusta meterse en la oración, no les gusta entrar a los ayunos, no les gusta ir a predicar. Eso es para los otros. Porque yo no siento que debo ir, yo no estoy preparado para ir, yo no tengo tiempo para ir. Los otros que tienen tiempo, que ellos vayan. Como si realmente nos sobrara el tiempo. No nos sobra el tiempo, hermanos. Porque la tarea de la predicación no es para los flojos que no tienen nada que hacer. No. Es para aquellos que han entendido que su llamamiento, que su carga y que su propósito en la tierra es ir y predicarle la palabra a la gente. Porque ese es parte de nuestro servicio para Dios. Amén. Entonces, una de las características es que ya no hablan de Cristo. Y vamos a ver un casito que quizás nos puede identificar. Vamos a buscar el libro de Jonás. ¿Y se acuerdan de la canción? Jonás no hizo caso la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y ¡fum! Se lo comió, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Que le han enseñado a los niños. Jonás capítulo 1, versículo 2 en adelante dice la palabra. Dios le dice a Jonás, levántate, levántate. Estaría sentado, estaría durmiendo, no estaría haciendo Jonás, pero dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Cuál es el encargo? Que vaya a predicar, que se vaya a Nínive. Porque la maldad ha llegado a un extremo, y cuando la maldad llega a un extremo, vienen solamente los juicios de Dios. Escúchenme bien lo que le digo. Cuando la maldad llega a su extremo, llega al colmo de la medida que Dios tiene, solamente aplican los juicios de Dios. Y vienen los cataclismos y vienen muchas cosas terribles cuando se llega al extremo. Pero justamente Dios levanta a Jonás para que vaya a Nínive y procure predicar el Evangelio o el mensaje de Dios para que esa gente se arrepienta y esa maldad descienda y no caiga en los juicios de Dios. ¿Me está entendiendo lo que le digo? La predicación del Evangelio, así no levante su mano, así nadie se tira al suelo, así nadie está llorando por ahí, porque ya hemos visto, la predicación del Evangelio previene, evita los juicios de Dios. Porque quizás alguien se está arrepintiendo por ahí, alguien se está reconciliando con Dios y esa maldad baja, y otra vez salen a predicar y la maldad baja, y ahí se mantiene porque no llega el tope, porque cuando llega ese tope caen los juicios. Si Ancón no ha sido arrasado por el mar hasta ahora, es porque hay predicación. Y ahí están, uno u otro grupo van saliendo, ahí están. Y eso contiene la ira. Han habido varios signos. Entre Ancón y Huacho han habido varios signos. Entre Callao y Huacho, pero ha habido varios signos. Es más, el que pueda haber de más de 9 grados
es muy posible que haya aquí frente al Ancón. Y si ocurriera eso, pues despidamos del Ancón por lo menos de Chacas hacia abajo, porque el mar lo arrasaría. Pero si no ha sucedido, es porque hay gente que está orando, es porque hay gente que está predicando, es porque hay gente que se están convirtiendo, algunos de ellos, y la ira de Dios se contiene. Recuerden, el Perú tiene más de 200 años hablándose de ese sismo que aún no llega. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Si eso hubiera ocurrido, ya no existiría Lima. Sinceramente no existía Lima, porque ese sismo que hubo en aquel tiempo prácticamente arrasó con el Callao, arrasó con Lima. El mar se salió hasta la altura de la fosa, para que se ubique. Son casi 15 kilómetros, más o menos. Imagínense que esa magnitud de acá, 15 kilómetros, llega hasta la 39 y pasa todavía. Esa es la magnitud de la ira de Dios en situaciones donde el pecado llega a su tope. Pero si no llega a su tope aún, es por la intercesión, es por la predicación, es porque hay vidas que todavía buscan de Dios. Y por aquello se contiene Dios. Dios sigue prolongando la misericordia. Pero ¿qué tal si ya no se predica? ¿Qué tal si ya no se ora? ¿Qué tal si aquellos pocos que están buscando ya dejan de buscar a Dios? Amigos, despídanse de Ancón. Por mucho que digan, no, que Ancón es una bahía que está protegiendo. Cuando Dios actúa. Y cuando Dios evita. Y en este caso de Jonás, el Señor le dice a Jonás, anda a Nínive porque ya llegó al tope. Necesita que alguien vaya y predique. Necesita que esa gente se arrepienta para que yo no lo destruya. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová y se fue a Tarsis, pagó su pasaje, se subió a una nave y se fue lejos de la presencia de Dios, supuestamente. Es que a algunos les gusta estar en Tarsis. A Jonás le gustaba Tarsis. No sé qué cosa había en Tarsis que le gustaba esto. No sé qué les gusta a algunos hermanos que no quieren venir y que prefieren estar en otras cosas. Será como Tarsis, huyendo de la presencia del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Levantó un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? A dormir. Miren, la tempestad estaba fuertísima, la nave ya se sentía que se quería partir y Jonás estaba durmiendo. ¿Cómo puedes dormir en una situación tan crítica? Solamente puedo tirarme a dormir cuando yo digo, no es mi problema, es problema de ellos. Yo aquí me arropo en mi cuarto, problema de los demás. A mí no me interesa lo demás. Ese es ser una persona totalmente indolente, totalmente insensible, totalmente desconectada de su realidad. La realidad es que el barco se iba a partir en dos. Pero a él no le importó, él se fue a dormir. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros si no perecemos. Luego se dan cuenta que el culpable es Él. Y en el versículo 8 dice, entonces le dijeron, decláranos ahora por qué nos has venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Le respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos y del mar. Y bueno, terminan echándolo al mar. Ahora yo no sé si este tipo de trato Dios tendrá que hacer con alguno de nuestros hermanitos para que realmente cumplan
su misión, su función en la cosa de Dios. Pero lo que sí sé es que Dios es paciente. Dios es paciente. Pero su paciencia tiene un límite. Y a los que ama, dice la palabra, el Señor los disciplina y los azota a todo aquel que ha tomado por hijo. Si no hay disciplina y si no hay azote, pues no serán hijos. Ahí lo tendrán pues en otras cosas, separados para otro tiempo. Pero no será el tiempo de la iglesia, será otro tiempo. Pero si son hijos, el Señor va a poner su mano ahí y los va a disciplinar y los va a azotar para que se alineen y caminen en la dirección que tiene que andar todo hijo de Dios. Amén. Bien. Otra de las cosas que la iglesia en nuestro tiempo está pasando y lo está viviendo en gran manera y brillante estilo es la falta de discernimiento. Isaías, el capítulo 5, el versículo 20. Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿No? Ay de aquellos, dice, ay de aquellos que a lo malo le dicen bueno, y para decirle a lo malo, decirle bueno, significa que yo no tengo entendimiento, yo no tengo discernimiento. ¿Cómo puedo decirle lo que es malo, le puedo decir bueno sabiendo que es malo? Solamente lo puedo decir porque yo no entiendo y simplemente digo lo que digo sin conocimiento. ¿Me entienden? ¿O no me entienden? ¿Me entienden o no me entienden? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros como creyentes? Necesitamos palabra de Dios. Necesitamos que esa palabra tenga el sentido de formar mi vida. Amén. Porque el hombre lo que necesita es palabra. La única forma que puede experimentar un cambio en su vida es por el poder de la palabra. Por algo Salmo 19 dice, 19 dice, la ley de Jehová es perfecta. La palabra de Dios es perfecta, que convierte, que cambia el alma. O sea, la única forma que yo pueda cambiar mi corazón, mi vida, mi rumbo, el sentido de mi existencia, es por la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios afecta mi corazón. ¿Quieres cambiar? Métete la palabra, no solamente para leerla, sino para obedecerla. Y la palabra te va a formar, te va a cambiar. ¿Amén? Pero cuando de pronto alguien rechaza la palabra, alguien no quiere dejarse tratar por la palabra, alguien no obedece a la palabra, alguien es rebelde a esa palabra, entonces ¿qué conocimiento va a tener? ¿Qué cambio va a tener? ¿Qué opinión certera va a tener? Ninguna. Y por tanto esa persona sin entendimiento, sin conocimiento, sin un trato de Dios, sin una formación por la palabra, le va a decir a lo malo, bueno, eso es bueno. Y a lo bueno le va a decir, eso es malo. Como se dice en nuestro tiempo. ¿No? Como se dice en nuestro tiempo. No me enseñen la palabra de Dios a los chicos porque se van a traumar. Mejor que vean televisión. Y que vean ahí dibujos animados que son destructivos para su alma, que ni cuenta se dan. Eso es bueno, ahí que se entretengan, cuando deberían estar metidos en la palabra. No, que no vaya a la iglesia, no, mejor que se vaya a pasear, ¿no? Hoy día hay culto, no, hoy hay paseo a la playa, mejor a la playa, antes que tener un tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque su escala de valores es mejor es playa, piscina, antes que palabra y un culto, antes que alabe a Dios. ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿Eh? Entonces no hay discernimiento, a lo malo le dicen bueno. ¿Por qué no hay discernimiento? Porque están durmiendo.
están desubicados, están fuera de su realidad. Yo he escuchado a muchos pastores y hermanos en Cristo decir que es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios porque nos salva de morirnos. Yo pregunto, con todo lo que ha pasado y con el antecedente de tu hermano Juan Carlos, ¿es una bendición de Dios? Es una bendición de Dios poder decir que eso es la solución para muchas cosas y para salvar la vida de muchos cristianos que están durmiendo. Eso no es una bendición, hermanos. Ese es un tropiezo en la vida de mucha gente. Y hay muchísima gente que está enferma. Y lo tenemos cerca, lo vivimos de cerca. Y esperemos que sea el único caso de todos. Pero es una realidad. Eso, ¿cómo puedo decirle yo que es bueno cuando es malo? Cuando atenta contra mi vida, contra mi salud, contra mi economía, contra mi familia. ¿Cómo puedo decirle que es bueno? Solamente puedo decirlo cuando no tengo discernimiento, no tengo entendimiento, no tengo información, no me he atrevido a pensar, a analizar las cosas. ¿Por qué? Por desconocimiento de la palabra. Y ya viene la segunda etapa, que va a ser una especie de tatuaje, va a ser. Ya anunciado que va a ser así. Y de repente esa será la mano, porque va a ser en la mano, aquí, en la derecha, como dice la Biblia. Bueno, será materia de otro tema, pero lo cierto es que en la iglesia de nuestro tiempo, lamentablemente, por lo menos el 90 o 80% de los cristianos no han tenido entendimiento. Y poder decir, es bueno, es necesario. Si no lo tienes, no entras, como se publicó en muchas congregaciones. ¿Por qué lo ponen así? Porque consideran que es bueno, necesario para todos. Y allí están. ¿Por qué? Porque están durmiendo. Es la verdad. Otra de las cosas que se produce en este dormir espiritual es la inactividad para las cosas de Dios. Inactivo. No está haciendo nada. Se ha desconectado. Sabe hacerlo. Puede hacerlo, pero no lo hace. ¿Verdad? ¿Somos conscientes de eso? Sí. Sí. Y la inactividad es caldo de cultivo para los muchos pecados. ¿Se acuerdan del rey David? El rey David era un guerrero. El rey David era rey. El rey David estuvo siempre al frente de todas las batallas. Pero un día dijo, ya he peleado tantas veces, que vayan con los demás, lo del pueblo, que vayan a pelear. Hoy me quedo en mi palacio. Hoy voy a tomar un baño de sol en la terraza. Mientras los soldados están peleando, yo voy a descansar. ¿Se acuerdan la historia, verdad? La historia de su caída. La historia que después le pasó la factura a toda su familia. ¿Por qué se produjo? Porque estuvo sin hacer nada. Estuvo ocioso. Él sabía pelear, sabía dirigir gente, sabía dirigir. Era rey, pero no hizo nada. Y la inactividad espiritual es caldo de cultivo para cualquier pecado horroroso que cualquier hombre puede cometer. Nosotros necesitamos estar ocupados en las cosas de Dios. El que no se ocupa en las cosas de Dios está ocupado en otras cosas, y muchas de esas cosas no son productivas espiritualmente.
Por eso llena tu mente de la palabra, ocúpate en las cosas de Dios, ya sea en la oración, ya sea en las alabanzas, ya sea en tu casa, pero sirviendo a Dios, ya sea en donde te encuentres sirviendo, y si hay oportunidad para servir juntos en la congregación, hazlo. Involúcrate. La ociosidad, como dicen por ahí, es madre de todos los vicios. La ociosidad espiritual es madre de todos los pecados. Y la inactividad es una de las características de aquel que está durmiendo. Puede, claro que puede, pero no quiere. ¿Por qué no quiere? Porque está ocupado en otras cosas, o porque simplemente no quiere hacerlo. Cuidado con aquellas personas que caen en ese tipo de inactividad. Otra característica de los que están durmiendo espiritualmente es esperar que Dios lo haga todo. ¿Han escuchado eso? Hermano, ¿por qué no? Estoy esperando en el Señor. Sí, estoy orando, esperando que Dios me diga lo que debo hacer. Y está sentado. Pero anda, busca trabajo. No, yo estoy esperando en el Señor. El Señor me va a tocar la puerta para darme mi trabajo. ¿Han escuchado eso, verdad? Parece una frase bien cristiana, ¿no? Esperando en el Señor. O sea, tiene bastante fe y está esperando. Bueno, hay cosas en las que tenemos que esperar. Pero hay cosas que tenemos que actuar. ¿Me entienden? Hay cosas que tenemos que actuar. Hay cosas que tenemos que esperar. Cierto día vinieron de Jesús y dijeron: Señor Jesús, han venido los publicanos y quieren que le paguemos los impuestos. ¿Se acuerdan qué pasa? A ver, no se distraigan. Cierto día vinieron los publicanos a cobrar los impuestos. Y Pedro dice: Señor, han venido por los impuestos. ¿Qué le dijo Jesús? Vamos a esperar. Ya, Señor, mi Padre mandará el dinero para pagar. No dijo eso. Dijo: Pedro, ve al mar, tira el anzuelo y saca ese pescado. Ábrele la boca y estará la moneda. Y con eso pagas el impuesto de todos nosotros, incluido el mío. Pero ¿qué le dijo a Pedro? Anda, pesca. No le dijo: espérame. No, anda, pesca, muévete. Y es necesario muchas veces que nosotros tenemos que movernos. No solamente esperar en el Señor, tenemos que movernos. Para ir a predicar la palabra no necesitas una autorización del cielo, ya está escrito en la palabra. Estoy esperando en el Señor que me confirme el día que debo ir. Seguirá sentado ahí porque Dios no le va a confirmar nada. El congregar también igual, y cualquier actividad que nosotros debemos hacer, la tenemos que hacer. Hay cosas que Dios las hace y solo me queda esperar en Él. Pero hay cosas que yo tengo que hacerlas y Dios no las va a hacer, porque Dios más de una vez les dijo: ve. Cierto día llegaron un cieguito y el Señor le dijo: ¿qué quieres que haga contigo? Quiero ver, Señor, quiero ver. Ya no puede, pero agarró un barro y le echó sus ojos. Y ahora le dijo: ahora ve y lávate. ¿Y qué hizo el ciego? El ciego no le dijo: pero tú eres el que tiene que darle sanidad, tú tienes que hacerlo, ¿cómo tengo que yo que ir? No, él simplemente fue con sus ojos llenos de barro, se fue y se lavó y vio. Él tuvo que ir, Pedro tuvo que ir, tuvieron que moverse. Hay cosas que Dios las hace y hay cosas que nosotros tenemos que hacerlas. ¿Me entienden? Pero el dormilón espiritual va a querer que Dios le haga todo. Está a esperar que Dios le haga todo. Hasta que se lo comen los piojos y no se mueve de ahí. Hermano, tenemos que movernos. Nadie va a estudiar por mí, yo tengo que estudiar. Nadie va a trabajar por mí, yo tengo que trabajar. Y si no encuentro trabajo, tengo que buscarlo. Con la dirección de Dios tengo que buscarlo y voy a encontrar mi trabajo. No es que no hay trabajo, sí hay trabajo. Pero una cosa es la fe y otra cosa es la flojera. ¿Amén?
El dormilón o los dormilones generalmente son flojos. Otra razón. La iglesia de la Odisea, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 3, es una iglesia que en su opinión lo tenían todo. La Odisea está en capítulo 3 de Apocalipsis. Y el versículo 17 está la opinión de la iglesia. Esa iglesia se dice a sí mismo, se dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuál es la característica de este punto para los que están durmiendo espiritualmente? Cuando creen que no necesitan más. ¿Están ahí? Miren, cuando cree la persona que ya no necesita más y razona de esta manera: yo ya conozco a Cristo, yo ya le entregué mi vida a Cristo, yo veo mi vida en mi casa, oro en mi casa, procuro tener las cosas en orden todo en mi casa, así que ya para qué más, para qué más, como si eso fuera la meta. No, la meta no es eso. La meta, por si acaso, no es solamente aquello que nosotros hemos mencionado ahorita, sino mi meta es Cristo. Amén. Mi meta es Cristo. Por tanto, si yo empecé la vida espiritual, no debo conformarme a lo que sé, a lo que aprendí, a lo que conozco. Yo tengo que seguir avanzando, seguir creciendo, seguir buscando, porque la meta es Cristo. ¿Me dejo entender? La meta es Cristo. Por tanto, día a día yo debo buscar de Dios, día a día debo consagrar mi vida, día a día debo estar alimentándome la palabra, porque la meta es Cristo. No puede haber conformismo en la vida de un hijo de Dios. ¿Ya para qué más? ¿Para qué más voy a orar? Suficiente con lo que hago, suficiente con lo que voy, ya está, suficiente. No, ese tipo de actitud me lleva a la religión. Pero mi búsqueda continua de Dios, mi dedicación continua de Dios me lleva a subir espiritualmente y a alcanzar, porque mi objetivo es Cristo. Amén. La iglesia de la Odisea, por ejemplo, en el versículo 17, ¿qué es lo que dice la iglesia? Yo soy rico, tengo todo. Una iglesia que no le falta nada, tengo todo, tengo riqueza. Va bastante gente, hay plata, hay equipos, tengo luces, tengo todo. Soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Una iglesia sin necesidades, sí las hay. Sí hay iglesias sin necesidades. Iglesias donde el pastor se compra avión. Sí, hay iglesias que no tienen necesidades. Y hay otras como nosotras que sí las tienen, pequeñas, ¿verdad? Pero aquellas que alcanzan muchas cosas piensan que ya tienen todo. Tenemos avión, tenemos hoteles, tenemos una infraestructura tremenda, tenemos locales, tenemos auditorios, tenemos todo. Somos ricos, vamos bien, estamos bendecidos, no necesitamos más. Y esa es la característica de esta iglesia en la Odisea. Pero el Señor le dice: pero tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque será su condición espiritual. O sea, físicamente y aparentemente estaba muy bien, pero en el fondo había una tremenda necesidad espiritual, estaba en la peor miseria espiritual. Y la iglesia de nuestro tiempo está en esa condición, lamentablemente, por todas las cosas que venimos mencionando. Y ese es el estado en el que está la iglesia: sin fuerzas, sin ánimo, diezmada, limitada y con muchos problemas. Es la iglesia de nuestro tiempo y tenemos que reconocerlo.
con el dolor del corazón, tenemos que reconocerlo. Otro momento de esto lo podemos encontrar en Mateo 25. Mateo 25, y esto sí ya es más serio el asunto. No solamente porque son palabras del mismo Señor Jesús, sino por la profundidad que tiene esto y por el desafío que tiene para cada uno de nosotros. Mateo 25, versículo 1. Donde dice la palabra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, ¿y qué? Se durmieron. Miren, este es el pasaje que el Señor Jesús mismo lo citó, relacionado con su venida. Tómenle mucha atención a esto, porque esta parte es muy importante. Este pasaje Jesús mismo lo citó como una especie de parábola para hacernos entender la semejanza que hay entre la condición de la iglesia final, la que va a recibir al Señor cuando regrese, al decirle, la comparo a 10 vírgenes, ¿no? Donde 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Tomaron aceite, tomaron sus lámparas, pero el esposo se tardó. Y como se tardó, cabecearon todas y se durmieron. Está diciéndonos en nuestra propia cara, en nuestro propio tiempo de existencia, una verdad que se está cumpliendo en nuestro tiempo. Estamos hablando, la iglesia de nuestro tiempo está durmiendo. Y las 10 vírgenes que representan a ese grupo de gente de fe que esperaban el retorno de su Señor, pero como se tardó, ¿no? Lo que dije hace un momento, hace años vengo escuchando que Cristo viene, y ya pasaron 10, 20, 30 años y un poco más de lo que yo conozco del Señor, y el Señor todavía no viene, pero eso no significa que Él no va a venir. Eso significa que Dios está postergando quizás su venida porque quiere que mucha gente más conozca de Él y se salve. No porque no quiera venir y no porque no va a venir, Él va a venir. Pero lo que sucede en este momento es que esa iglesia está cabeceando y se queda dormida, las 10 se quedan dormidas. Y es lo que vengo compartiéndoles en esta mañana, el dormir espiritual de la iglesia. Pero ¿qué pasó? El esposo vino. Y cuando el esposo vino, las prudentes se despertaron y salieron corriendo a recibir al Señor y lo recibieron y entraron y el Señor cerró la puerta. Las otras 5 le decían, se le cae el aceite. Y cuando fueron, ya la puerta estaba cerrada. Y el Señor le dice a esas 5 insensatas, le dice, no los conozco. No te conozco, lo dice. Y le recomienda, velad, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre debe venir. Es cierto, nosotros no sabemos. Mal haríamos en poner una fecha, un día, una hora. Nadie sabe, ni siquiera el mismo Señor Jesús. Eso está solamente en la potestad del Padre. No sabemos el día ni la hora ni el año, pero sí sabemos los tiempos. ¿Entienden? Sí sabemos los tiempos. Cuando la higuera reverdezca, año 1948, año 1967 recuperan Jerusalén. Cuando hayan guerras y rumores de guerra, lo estamos escuchando en el presente. Cuando hayan hambres y pestes, acabamos de salir de una. Y todas esas cosas, dice la palabra, serán principios de dolores.
Nos está advirtiendo que los tiempos en los cuales se iban a cumplir aquellas cosas es simplemente la señal que te da a entender el advenimiento inmediato de lo que va a suceder en cuanto a la venida de Él. Y son motivos de estar alertas, de estar velando, de estar preocupadas por las cosas espirituales y no por las materiales, de poner atención, de que debo estar alineado mi corazón en Cristo. Más aún cuando veo una parábola como esta, donde son 10 vírgenes, 10 simbologías de gente que están consagradas a Dios, dedicadas para Dios, pero que solamente 5 van y 5 se quedan. ¿Nos estará diciendo algo esto? ¿Nos estará diciendo algo esto? Porque las 5 prudentes se despertaron. A la señal que ya llegaba se despertaron y salieron y encontraron al Señor que estaba llegando. Pero las otras no. Tardaron en despertar y cuando despertaron no estaban preparadas porque les faltaba aceite. ¿Nos estará diciendo algo esto? En medio de una iglesia dormida, ¿nos estará diciendo algo esto? Que el Señor vendrá por aquellos que están preparados, y los que están preparados serán los que están velando, que están orando, que están buscando de Dios, que no se descuidan, que no sustituyen sus tiempos con Dios por otras cosas. ¿Nos estará diciendo algo esto? ¿Significará algo esto para nosotros? ¿Será una advertencia para buscar de todo el corazón y no mirar a los costados y solamente poner nuestra mirada en Cristo? ¿Nos estará diciendo algo esto? Entonces hagamos lo que la palabra misma aconseja. El versículo 13 dice: velad, velad. Y si alguien está velando, no está durmiendo, está despierto. ¿Qué significa esto? Que el Señor está diciendo a su iglesia: despierta, 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 ponte a velar, ten cuidado, porque en cualquier momento va a suceder esto. Y si estás descuidado, haciendo otras cosas, entretenido en otras cosas, preocupado por otras cosas, teniendo otro tipo de prioridades, hermano, lamentablemente se quedará. Pero pastor, estoy perdiendo la salvación. No digo que estés perdiendo la salvación, sino que estás perdiendo la bendición de ser iglesia. Son dos cosas muy diferentes. Y si en verdad eres salvo, lo tendrás que demostrar en la gran tribulación, con todo el conocimiento que tuvo, pero su descuido espiritual, su irresponsabilidad espiritual, el preferir estar durmiendo antes que estar despierto buscando de Dios, lo puede privar del encuentro con Cristo. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Qué tenemos que hacer? Despierta, despierta. Ya deja la sábana, deja la almohada, despierta. Es tiempo de buscar a Dios. No estés pensando ya, entonces el día que mi esposa ya se anime a venir, ya yo también vendré, o viceversa. No, despierta, despierta. La salvación es personal. No te olvides de eso. No, que mi esposa ahora yo ya estoy cubierto. No, es personal. Es personal. No es que mi mamá, no, tampoco. Mi hijito, tampoco. Es personal. Ese vuelo es personal. Ticket individual. Y el llamado de parte de Dios es para todos nosotros. Despierta. Despiértate. Sacúdete de ese sueño que nos tiene adormecidos, de esa insensibilidad por las cosas espirituales, de ese apego a las cosas del mundo. Despierta, porque todo esto se queda y todo esto se consume. Todo esto va a ser destruido. ¿Me entiendes? Nuestra bonita casa, nuestro carrito, nuestra motito va a ser destruida. No inclinemos nuestro corazón a eso. Pedro dice: vi los cielos que se recogían como pergamino. Mira, ya no había más cielos.
O sea, el día de la destrucción de esto, los cielos serán recogidos como se recoge un pergamino y quedará descubierto todo el espacio, porque esto no va a existir. Así está escrito. Y a todos, que a mí me gusta el mundo, la playa, los campos, los animalitos, el mall, Megaplaza, a mí me gusta. Bueno, en el cielo hay mejores cosas que eso. En el cielo hay mejores cosas que eso. Donde lo mejor del cielo es su presencia. Su presencia. Imagínate contemplarlo a Él, hablar con Él. Wow, esa es una bendición muy grande. Y más aún que seremos tratados como hijos. Es hermoso eso. Así no nos den nada, ni un clavo allá, pero solamente de estar ahí, ya estamos pagados, hermanos. Ya la hicimos, estar ahí, ya la hicimos. Pero eso demanda un precio, demanda una negación. Y lamentablemente hay que decirles, hay que darle la espalda a este mundo y darle la cara a Cristo. No hay otra manera, no hay otra manera. Es pensar que aquí yo voy a hacer mi casa de 4 o 5 pisos para mi hijito, tal, no, olvídate de eso porque no hay tiempo. Y que yo voy a comprar y voy a viajar por todo el mundo, olvídate de eso porque no hay tiempo. Lo único importante es busca de Dios. Busca de Dios. Otra cosa que pasa como síntoma, digamos, de aquel que se está durmiendo, es experimentar cansancio y depresión. Bueno, le estoy citando otra cosa para que de pronto, al final, uno pueda identificar algunas cosas en nuestra vida y decir, efectivamente yo estoy mirando el mundo, efectivamente yo estoy arropado acá en las cosas del mundo, me estoy dedicando a las cosas de Dios. Efectivamente yo puedo hacer muchas cosas para Dios, pero no lo estoy haciendo porque no me da la gana. O de pronto yo me siento tan cansado y tan deprimido en medio de lo que estoy viviendo, y ese es un síntoma de que estoy dormido espiritualmente. Recuerden lo que la palabra dice: los que esperan en Jehová correrán, caminarán. Así está escrito. ¿Es cierto eso? ¿Lo creen? Entonces, ¿por qué no sentimos que yo no doy más? Pero hay que decir, no, que vaya otro, yo no doy más. No. El que espera en el Señor, nuevas fuerzas. De donde no las tiene, nuevas. Y me voy a mi trabajo, y me voy a mi misión, y me voy a cumplir con mi Señor. Tengo nuevas fuerzas. Pero el que está dormido dice, ay, qué rico, una botella más. ¿No? Oye, ya son las 7, no es cierto, dice, no es cierto, me estás engañando, no es cierto. Ya son las 10, mentira, me engaño. Ya salió el sol, está llegando a tu cara. Bueno, Primera Reyes, vamos a buscar. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Es el caso de Elías. Dice ahí la palabra: Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y cómo habían matado de espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así le hagan los dioses y aún le añadan, si mañana a estas horas yo me he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come.
historia. ¿Qué había pasado? Elías solo se había enfrentado con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Y en un día no solamente los desafió, sino demostró que Jehová es Dios. Amén. Amén. Y en ese mismo día le sacó la cabeza a todos esos brujos, porque esos profetas de Baal y profetas de Acera eran brujos, adivinos, y los eliminó a 850, que eran los profetas que tenía Jezabel, que era la esposa del rey Acab. Cuando ella llega a su casa, no sé de dónde, el rey Acab dice: Jezabel, Elías ha matado a todos tus brujos, les ha borrado la cabeza a todos. Y ella agarra y manda un mensajero y le dice: Elías, vive el Dios que tú crees, y yo te voy a hacer lo mismo, te voy a sacar la cabeza. Cuando Elías escucha eso, habiendo eliminado a los 850 profetas, habiendo hecho descender fuego del cielo, cuando escucha que venían para sacarle la cabeza a él, se llenó de miedo. Tuvo miedo y salió corriendo. Él tenía su criado y lo dejó en Berseba, dice, y le dijo: quédate acá, me voy. Si te ven, no me conoces. Y se fue todo un día por el desierto. Y encontró un enebro, un árbol, y ahí se sentó acostado y se quedó dormido. Hasta que vino el ángel y lo despertó. ¿Por qué se quedó dormido este tremendo profeta de Dios? Bien, hizo descender fuego del cielo. Mató a 850 hombres en un solo día, él solo. Por tanto, era un hombre poderoso de Dios. A ver, ¿cuántos brujos puede destruir? 850. Bueno, lo cierto está que él hizo todo eso, pero se llenó después de temor. Miren, un tremendo hombre de Dios tuvo temor de una mujer que lo amenazó. Esa mujer era más brava que los 850. Tuvo temor y huyó. Y huyendo, me imagino que se cansó. En su caminar se fue todo deprimido porque pensaban que lo iban a matar. Y terminó dormido. Y por eso decimos, el dormido tiene esas dos características, hasta tres quizás: cansancio, temor, depresión. Si de pronto tú estás sintiendo cansancio, temor o miedos y depresión, o sea, te deprimes, te entristeces, te da la depresión, te cuelgas, no quieres hablar con nadie, no quieres hablar con nadie, quieres estar solo en tu cuarto arrinconado ahí. Si estás pasando por eso, eso significa de que estás durmiendo espiritualmente. ¿Ves cómo es? Todo lo que les he hablado son características de aquel que está durmiendo. Para que si de pronto identificamos algunas de ellas, le digamos en esta mañana: Señor, yo no quiero seguir durmiendo. Yo quiero despertarme, levantarme y estar velando, esperando, porque yo sé que pronto tú vienes y vienes por mí. Yo no quiero ser una insensata que de pronto a última hora quiere hacer todas las cosas a la vez. No, yo quiero ser alguien que se prepara con tiempo. Y frente a lo que viene sucediendo, quiero estar atento o atenta a ese momento, porque yo quiero encontrarme contigo. Ese debe ser el sentido de todo aquel que realmente ama a Dios. Porque por algo te escrito en la palabra: el que ama al mundo, el amor del Padre no se tiene. ¿Ok? Si yo amo a este mundo, pues no hay amor para Dios. Pero si yo amo a Dios, ya no amo a este mundo, porque prefiero las cosas de Dios. Entonces la actitud correcta de todo hijo de Dios es: desliguémonos de este mundo, preparémonos, porque pronto el Señor viene
y viene por su iglesia. Amén. Bueno, para terminar, comentarles algo. Todos saben que Rusia ya va a invadir Ucrania, ¿cierto? Bueno, para invadir Ucrania le va a tomar unos 2 o 3 días. O sea, posiblemente esta semana terminan las noticias diciendo Rusia se apoderó de toda Ucrania. Que no les sorprenda porque es parte de la historia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Rusia seguirá avanzando. El objetivo de Rusia es Israel. Escuchen, es Israel. Y la Biblia dice que Rusia entrará a Israel. Así dice. Y eso está en el pasaje de Mateo 24, donde Jesús dijo: cuando vea la destrucción de Jerusalén, huyan a los montes. Ese es el momento en que van a entrar. No entrarán solo, entrarán también los chinos. Pero cuando suceda eso, la iglesia ya no va a estar. ¿Está escuchando? Ya tú sabes que se va a acabar Ucrania. Lo estás viendo por las noticias. Si no me crees a mí ni tampoco crees la Biblia, ya lo estás viendo ahí. Pronto escucharás que avanzarán con Lituania, con los otros países chiquitos que están al costado, porque el objetivo es Israel. Ya Israel le dijo: no estoy de acuerdo con lo que están haciendo y yo voy a ayudar a los ucranianos. Peor, pues. Peor, ¿no? Porque su objetivo es Israel. ¿Entienden? La Biblia dice que a Israel lo invadirá el rey del norte, los reyes del oriente, que son los chinos. Así que lo que viene es como para ver el periódico o la televisión con tu Biblia abierta, mirando cómo se van cumpliendo las cosas. Pero cuando suceda aquel día en Jerusalén, la iglesia ya no estará. Si esto viene sucediendo hoy, febrero de 2022, ¿cuánto tardará para que esto suceda? No va a ser mucho tiempo. No va a ser mucho tiempo. Por tanto, a la iglesia no le queda mucho tiempo. ¿Ok? Ya no le cuenten a los que no vinieron. No le cuenten. Están durmiendo. No lo despierten. Bueno, téngalo presente esto y ya bote la sábana, la corcha y levántese. Levántese, porque su Señor viene pronto. ¿Amén? Si no me crees a mí, le creerás a la televisión cuando diga: pasó esto, pasó lo otro, y ya, lo que dijeron se va cumpliendo. Así como no me creían el año pasado y el año pasado ustedes, así va a ser, porque está escrito. ¿Amén? ¿Cuántos quieren seguir durmiendo? A ver, los que quieren despertarse ya se ponen de pie, pues vamos a orar. Los que quieren seguir durmiendo quedan sentados. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Dios y Padre, queremos darte gracias. Gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo que nos das de reunirnos en torno a tu palabra. Tu palabra se va a cumplir sí o sí, Señor. Está escrito y todo lo que está escrito se cumplirá. Nos desafía, Señor, a despertarnos, a levantarnos, a velar, a orar, a estar preparándonos para aquel día. Un día que pronto, muy pronto vendrás. Permítenos ser como esas vírgenes prudentes, Señor, que prepararon sus lámparas, que llenaron aceite. Es cierto, cabecearon, se durmieron, pero en esta mañana, ya bordeando la tarde, decidimos levantarnos, Dios.
decidimos levantarnos, decidimos buscar tu rostro, decidimos tomar la decisión, Señor, de buscar de ti antes de las cosas de este mundo. Pero hace un tiempo nos acercamos a Él y decirle: Dios, perdón. Despierta mi espíritu, aviva el Santo Espíritu en mi corazón. Permite, Señor, que yo sea esa Virgen prudente. Abre mi lámpara en esta mañana. Te clamo a ti para que me des tu aceite, Dios. Llena mi lámpara, llena mi corazón de tu presencia. Levántame, Señor. Ayúdame a velar, a orar, a no descuidarme para nada de ti, Señor. A que tú seas lo más importante de mi vida. Asegura nuestro corazón en Cristo. Ayúdanos a perseverar, Señor. Danos esa fuerza que necesitamos. Permítenos tener victoria, Dios, frente a todas las luchas que enfrentamos día a día. Guárdanos porque eres tú, Señor, nuestro dueño. Y oramos también por nuestros hermanos que no están aquí, por cada uno de ellos, Señor. No permitas, Padre, de aquellos que sean imprudentes, ni de aquellos que quieran preferir seguir durmiendo. Levántanos, Dios. Toca una vez más sus corazones. Quebranta toda dureza. Abre todo entendimiento, Dios, para que se levanten y corran ante sus pies, Padre, que es el único lugar ideal para nuestras vidas. Señor, la obra en esos corazones. No permita que se pierda ninguno de ellos. Te damos gracias. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Cristo. Anhelamos tu venida. Ven pronto, Señor. Pero prepáranos también para aquel día. Prepáranos, Señor. Alístanos. Se han mudado nuestros vestidos en vestiduras blancas. Se han cambiado nuestros corazones en corazones sensibles de Dios. Se ha derramado tu aceite, Padre, así como derramaste sobre la cabeza de Raúl, que descendió, Señor, por sus barbas, por sus vestiduras. Así, Señor, búsquenos, Padre, que esta mañana, con aceite fresco y nuevo, Padre, que venga de tu trono. Renueva, Señor, nuestros corazones, porque te necesitamos, Dios. Porque hay muchas cosas de este mundo que aún tienen que ser quebradas, Padre, en nuestras vidas. Haz tu obra, Padre, en cada uno de los que estamos aquí. Tu bendición, Señor, sobre nuestras vidas, sobre este lugar. Te damos gracias, Padre, aún por los dueños de esta casa, Padre. Que tú seas tocando sus corazones, Señor, que te puedan conocer. Gracias. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.